Sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Pruebas de Fe, un espacio donde buscamos promover la fe y la esperanza a través de testimonios reales contados por las personas que atravesaron momentos complicados o, como decimos acá, desiertos. Cuando hablamos de enfermedades, obviamente podemos referirnos a distintos tipos de enfermedad. Enfermedades sencillas que pueden ir desde un simple resfrío hasta enfermedades mucho más complicadas donde entran en riesgo factores determinantes. En este caso vamos a hablar de una enfermedad cuyo mayor riesgo es perder la vida. Y bueno, cuando hablamos de enfermedades no solamente hablamos del enfermo o de lo que va a pasar o del camino que tiene que atravesar la persona que está enferma, sino también del entorno familiar. Porque obviamente cuando llega una enfermedad no es solamente el paciente el que sufre, sino también son sus familiares. Hoy quiero dar la bienvenida a dos invitados especiales, un padre y un hijo. Un hijo que atravesó por momentos muy difíciles, muy complejos, al punto tal de casi perder su vida. Y un padre que está en representación de su familia acá, que nos va a comentar toda esa travesía que fue el hecho de acompañar a su hijo, de transmitir fortaleza a su familia, transmitir fortaleza a su esposa, a sus otros hijos y obviamente también toda la fortaleza que como hijo tuvo que transmitir acá hoy nuestro acompañante. Quiero dar la bienvenida a Matías Monasterio y a don Javier Monasterio, su papá. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí, darse el tiempo y bienvenidos. Gracias Oscar. Como te comentaba en otro momento, para mí es una gracia poder dar mi testimonio, ¿no? Entonces, muy emocionado aquí de compartirlo. Excelente. Y a usted, don Javier, por acompañarnos, porque obviamente cuando hablamos de un testimonio así, hablamos de un camino así, son dos enfoques, ¿no? El enfoque de lo que vivió el paciente y el enfoque también de lo que vivió la familia. Porque aquí, tal como lo mencionaba hace segundos, el efecto es para todos, el impacto es para todos, ¿no? Y obviamente todos se tienen que mover como un equipo, todos tienen que salir adelante, porque cuando de repente uno está un poco débil, es el otro el que lo va a levantar y va a decir, vamos que se puede, vamos que estamos todos juntos, ¿no? A ver, sin más preámbulos, quiero que primero me digan y nos digan a todas las personas que nos están viendo, ¿quién es Matías Monasterio? Bien, bueno, mi nombre es Matías Monasterio Mercado, yo tengo 30 años, soy de aquí de Santa Cruz de la Sierra, soy abogado de profesión, estudié en España, actualmente estoy dando clases en la UPSA, entonces eso creo que es un breve resumen de... ¿Qué edad? 30 años. 30 años, perfecto. ¿Don Javier? Mi nombre es Javier Monasterio, aprovecho para agradecer por esta oportunidad y para agradecerle a todos ustedes que nos están viendo y que ojalá esta sea una linda ocasión para que el mensaje que nosotros podamos transmitir les sea de utilidad. Tengo 64 años, este año Patricia y yo cumplimos 35 años de casado en octubre. Tenemos 3 hijos, Camila, que nos ha regalado 3 nietos, es nuestra primera hija, Matías, el hijo del medio, y Vicente, nuestro hijo menor, que tiene 25 años. Toda mi vida la he dedicado a la actividad agropecuaria, específicamente a la ganadería, y ahora orgullosamente sirviendo en la parroquia Sagrado Corazón de María. Es la parroquia ubicada en Equipetrol, ¿cierto? Sí, más conocida como Capilla Equipetrol. Para las personas que no conocen, la Capilla de Equipetrol, hoy parroquia, don Javier siempre lo van a encontrar ahí, generalmente en la misa de las tardes, ¿no es cierto? Sí, hago la monición en la misa de las 6 de la tarde, pero también tenemos otras responsabilidades, ¿no? En el ámbito pastoral, en el ámbito del equipo económico y ahora muy importante en el ámbito de la caridad también. Perfecto, en la caridad específicamente con cuestiones ligadas al oncológico, de lo cual nos va a hablar más adelante, ¿no? Es correcto. También apoyando a hogares que están a cargo de la Iglesia Católica y que están en la cercanía de nosotros, pero últimamente muy fuerte, con mucho compromiso con el Hospital Oncológico. Muy bien. Ahora, para que entremos un poquito en materia, Pruebas de Fe es el espacio que estamos acá. Cuando hablamos de fe, podemos referirnos a muchos conceptos que hay, ¿no? O sea, conceptos que van desde el simple significado del diccionario
hasta conceptos doctrinales, ¿no? Ligados a la religión católica, en este caso, que es la religión que nosotros profesamos, que nosotros compartimos. Yo quisiera preguntarles a ustedes en palabras sencillas que me den un concepto puntual. ¿Qué vendría a ser fe para vos, Matías? Yo creo que si hay una palabra fundamental es confianza. Entonces, confianza, y diría otra palabra fundamental también, abandono, que es abandono total en las manos de Dios, digamos, ¿no? Sabiendo que al final Dios es nuestro Padre, que nos ama infinitamente y que todo está bajo su control, en sus manos, así que para mí es confianza absoluta en que Él tiene el control de todo y abandono en sus planes, ¿no? Entonces, con esa confianza y ese abandono, yo creo que eso es la fe. Comparto. Perfecto, excelente. Don Javier. Yo creo que la fe es un cordón umbilical muy fuerte que nosotros tenemos con el Señor, que le da sentido a nuestra vida, que nos sostiene y que en momentos difíciles que uno cree que normalmente no tendría la fortaleza para poder afrontarlo, lo puede afrontar y lo puede superar. Muchas veces no tiene explicaciones, no hay razones, no puede haber ciencia de repente, pero lo importante es esa conexión tan fuerte y, como dice Matías, ese nivel de confianza, de ida y de venida, que uno siente la presencia del Señor. Uno ora, uno apela a Él y obviamente que recibe respuesta. Esa es la maravilla de la fe. Pobre de aquellos que no tienen fe, no me imagino cómo podrán enfrentar esto sin la fe. Totalmente, pobre de aquellos que no tienen fe. Y me quedo mucho con esa parte que usted menciona, donde la fe llega más allá de donde queda la ciencia. Muchas veces llega más allá, ¿no? Y eso es muy importante, porque muchas veces cuando de repente nos encontramos atravesando enfermedades o distintos tipos de crisis, llegamos al límite de nuestras fuerzas. Entonces, la fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en nuestra intercesora, en nuestra madre, es lo que nos mueve a salir, a seguir adelante, ¿no? Entonces, ahí ya también quiero que hablemos un poquito de la imagen que me acompaña acá. En esta imagen, lo que nosotros hemos reflejado es una persona atravesando un largo camino. Este camino, metafóricamente, representa a una enfermedad, a un momento de crisis. Y en este caso específico, hoy, refiriéndome a vos, Matías, quiero que recordes ese largo caminar que fue durante tu enfermedad, donde tuviste que atravesar distintos tipos de momentos, distintos tipos de dolor que hoy nos vas a comentar. Entonces, este caminar, lo que nosotros intentamos acá es reflejarlo como un desierto, muchas veces sin final y a veces ni siquiera sin un principio, es decir, rodeados de pura arena en un camino sin salida, sin principio ni final, donde a veces nos sentimos solos. Por más de que muchas veces estemos rodeados de todos nuestros familiares, de nuestras amistades, en fin, incluso el mismo personal médico, sentimos que estamos solos en algún momento. Hoy quiero que me contés cómo fue tu desierto. Bien. Bueno, yo creo que hay dos cosas que decir. Ahorita te cuento la historia, pero primero yo creo que fue un desierto particular, ¿no? Porque el mío fue un desierto florido, si se quiere, ¿no? O sea, fue un desierto que dentro de todo yo lo sigo viendo, hacia atrás miro y digo, son gracias particulares que Dios le da a uno en algún momento especial, que le da una fortaleza que no se puede explicar, que no es natural, que no es humana, que es totalmente de origen sobrenatural y que yo hoy puedo decir que recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida, ¿no? Entonces por eso digo, es un desierto particular, no es quizá la generalidad de los desiertos, ¿no? Realmente, bien particular, sí. Entonces es muy particular. Bien, esta historia empieza, yo estaba en la universidad, yo estudié en España, en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Allá estaba estudiando, ya estaba en mi segundo año de carrera, terminando el primer semestre. Y en ese momento, bueno, digamos, mes de octubre o noviembre, por ahí, empiezo a notar ciertas cosas que después me di cuenta que eran síntomas de la enfermedad que tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía la piel, bueno, mucho más pálida, con pequeños puntitos rojos. Tenía moretes muy grandes, inexplicables, ¿no? Que después me di cuenta que, por ejemplo, yo me apoyaba en una mesa y después todo estaba moreteado, ¿no? O me apoyaba en el marco de la puerta y estaba moreteado, entonces sin necesidad de haber golpe, ¿no? Ni nada por el estilo.
algún par de veces sangrado de encías, no lavarme los dientes, sangrado de la nariz, mucho cansancio físico. Por ejemplo, yo, bueno, me gusta hacer ejercicio, pero por ejemplo a veces salía a trotar y no aguantaba más de 2 cuadras, ¿no? O sea, la segunda manzana ya estaba yo, tenía que caminar porque no daba, digamos, ¿no? O subía las gradas y ya el corazón iba a 100 por minuto, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que tomás la decisión de ir a un médico? O me imagino que lo comentaste con alguien, algún Sí. amigo, algún familiar. ¿Cómo fue esa parte? Sí, bueno, por teléfono yo se ve que lo iba diciendo a mis padres, ¿no? Pero de una forma muy natural, o sea, en mi cabeza nunca se me ocurrió pensar en que estaba enfermo o que tenía algo grave. La verdad que ni se me ocurrió, digamos, ¿no? Yo creo que quizá un poco inconsciente de mi parte. Y mis padres eran los que desde aquí, desde Santa Cruz, me iban diciendo la importancia de ir a ver un médico, hacete análisis, ¿no? Entonces, yo en determinado momento voy, pero en realidad voy a ver una consulta con una dermatóloga, a ver solamente cuestiones de la piel, sin un análisis de sangre, sin, lo más básico no se me ocurrió hacer, digamos, ¿no? Quería ir a un médico general. Y bueno, básicamente salgo de ahí. Mis padres me siguen insistiendo en que tengo que ir a un médico general y tengo que hacerme análisis de sangre. Ya se acercaban los finales y yo lo iba postergando y les dije, bueno, a ver, me acuerdo por eso la fecha, el día, la hora, todo, digamos, ¿no? Era un viernes 4 de diciembre, estamos hablando de 2015. Yo daba mi primer final de ese semestre de filosofía, estudio de filosofía y derecho, de filosofía moderna. Y les dije, después de dar ese final, voy y me voy al hospital y me hago los análisis. Entonces, di el examen en la mañana, almorcé en la universidad, me fui en la tarde, me acompañó un compañero de clase y pasé, bueno, varias horas de la tarde, digamos, ¿no? En el hospital público, en la sala de emergencia hasta que me atendieron. Me tomaron los análisis de sangre, ya más o menos se estaba volviendo la noche. Y en eso me hacen esperar todavía, me traen una silla de ruedas, yo no entendía qué pasaba, porque me traían silla de ruedas y todo. Y viene el hematólogo. Y el hematólogo viene y me dice, bueno, vos tenés algo que quizás no es urgente, o sea, ahorita te podrías ir a tu casa, pero estás anémico, estás con esto y se ve que lo que tenés es algo importante. Entonces no te vamos a dejar ir, te internamos, ¿no? Y a mí me parecía todo medio surrealista, ¿no? No me lo podía terminar de creer. Pero bueno, ya ahí me internaron, hablé con mis padres, me acompañó un compañero, digamos, ¿no? Ahí en el hospital. Paso la noche ahí. La mañana siguiente viene un amigo también de Santa Cruz que estaba estudiando allá el doctorado. Y estábamos, bueno, en la mañana ahí compartiendo y demás. Y entonces viene una doctora y una enfermera. Perdón, a todo esto Ajá. tus papás no tenían ni idea, Todavía no. nada. Bueno, yo después me enteré que ellos aquí con el doctor un poco de cabecera de la familia, ¿no? Un muy buen amigo, se ve que ya como que les iba diciendo la importancia de ir porque ya se sospechaba algo. Yo no sospechaba nada, ¿no? Yo era el que menos conciencia tenía, ¿no? Perdón, ahí te interrumpo nuevamente, don Javier. ¿Y ustedes con el médico de cabecera sondeaban alguna opción? ¿Había algún comentario al respecto? ¿Sospechaban de algo? El doctor Balcázar, cuando empiezan los síntomas y le vamos contando la evolución de estos síntomas, nos dice es urgente que haga un análisis integral porque eso no pinta bien, eso no es algo sencillo. Pero Matías andaba obsesionado con sus exámenes finales Tal parece. y sí. no nos llevó mucho al apunte, esa es la verdad, y demoró en hacerse los exámenes. Por eso es que cuando llega ya realmente ya estaba la enfermedad avanzada, de cierta forma, que es una enfermedad muy agresiva, que es una de sus características. Ahora entramos en el detalle. Volvemos. Entonces llega la enfermera junto con uno de los doctores. Sí. Entonces, yo me acuerdo del momento, digamos, ¿no? Estaba con ese amigo, primero me dicen que él siga ahí o si quería darme la noticia en privado, les dije no hay problema, es de confianza. Y entonces me acuerdo que me hacen sentarme, yo no entendía bien, digamos, ¿no? Me parecía todavía un poco a chiste. Y la enfermera
viene y me pone la mano sobre el hombro, ¿no? Y la doctora de frente me dice, directo, vos lo que tenés es leucemia. Entonces todavía vamos a hacer los análisis para ver qué tipo de leucemia es la que tenés. Y sobre la base de eso ya vamos a empezar los tratamientos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta me sorprendí un poco, ¿no? La verdad es que yo no tenía mucha conciencia de qué era la leucemia, sabía que era cáncer en la sangre, eh, pero no sabía bien cómo se trataba ni todo lo que implicaba, o sea, solo sabía que era muy grave y que era que la gente se moría de eso, ¿no? O sea, básicamente para mí era eso, digamos, ¿no? O sea, básicamente era decirme te vas a morir, digamos, ¿no? Eh, bueno, me acuerdo que con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo y le sorprendió también a ella, le dije, bueno, o sea, los tratamientos que haya que hacer, lo que haya que hacer, lo vamos haciendo y seguimos adelante, ¿no? Y entonces ya después se va ella, se va, ¿no? La doctora, la enfermera. Me acuerdo de este amigo mío, eh, me dice, ¿no? Esto solamente le pasa a gente especial, me dijo. Al común de los mortales no nos pasan estas cosas, me dijo, ¿no? Entonces, este, y bueno, yo me acuerdo ahí, este, que hay un momento en el transcurso de esa mañana, no sé si es en el momento en el que me dicen la doctora la noticia o cuándo, pero me acuerdo que por mi mente pasaron tres pasajes, digamos, ¿no? De la Biblia, o sea, este, cuando Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen por lo que van a comer, porque las aves del cielo no se preocupan de eso, no almacenan en granero y el Padre provee para ellas y no les falta el alimento, que no se preocupen de lo que van a vestir, porque los lirios del campo no se preocupan y no se afanan de esas cosas, y ni Salomón en toda su grandeza se vistió mejor que ellos, ¿no? Me acordé otro momento en el que Jesús les decía, hablaba un poco, ¿no?, del tema de la confianza y demás, y le decía, ¿no se venden acaso 2 pajarillos por 5 monedas o algo por el estilo? Y sin embargo el Padre eh, no ha perdido la cuenta de ninguno de ellos. Mucho más no ha perdido la cuenta de ustedes, digamos, ¿no? Y lleva la cuenta de cada uno de sus cabellos. Entonces me acuerdo de ese detalle, ¿no? La cuenta de los cabellos. Y después una carta de San Pablo, creo que es la de los Romanos, en la que dice, todo es para bien de los que lo aman. O sea, todo es para bien de los que lo aman a Dios, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que estos tres pasajes, eh, claro, me infundían una confianza absoluta, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de qué era la fe, yo creo que es eso, ¿no? Confianza y abandono. Aquí me estás demostrando que siempre fuiste una persona cercana a Dios, entonces. Siempre fuiste una persona de fe. Es decir, bueno, por lo que, bueno, lo conozco a don Javier, estoy seguro que siempre te inculcaron también los valores cristianos en la familia. Pero aparte de la crianza en casa, ¿estuviste de alguna manera apegado a algún grupo de oración, alguna congregación? ¿O de dónde venía también este conocimiento de los versículos de la Biblia, no? Totalmente. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, uno puede ser creyente, que buenísimo, por ahí empieza, digamos, ¿no? Por la familia. Pero en algún momento de la vida uno tiene que dar un paso extra. Y decir, no es suficiente con vivir lo que la familia me ha inculcado, lo que de ir a misa los domingos, digamos, ¿no? Y seguir básicamente una misma rutina y vivir bajo el mismo ritmo siempre, digamos, ¿no? Para mí ese paso extra de decir, bueno, yo me comprometo con mi fe y tomo conciencia real de todo lo que implica esto, fue con 15 años que yo fui a un retiro en Semana Santa del movimiento sacerdotal mariano. Me acuerdo que volví de ahí con el chip cambiado, digamos, ¿no? Entonces era como si yo antes viera toda la realidad en blanco y negro, ¿no? O sea, lo normal, lo rutinario, lo del día a día, vivir en el mundo, ¿no? Y a partir de ese momento empezar a ver a color, ponerse unas gafas y empezar a ver a color. Eh, y encontrarle un sentido a las cosas, ¿no? Un para qué. Entender que hay una vida eterna, que hay un cielo, que hay un infierno.
que esta vida se va en un segundo y que lo que vale la pena en esta vida es ganarse la vida eterna, ¿no? Entonces, ahí hubo un cambio radical, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya recibís la noticia, viene esta primera reacción en estos 3 momentos, en estos 3 pasajes bíblicos que son cruciales, que son muy importantes, y es una reflexión muy profunda. Cada uno de estos pasajes nos deja una reflexión muy profunda. Pero volvamos al momento, entonces. Tan pronto le decís a las enfermeras y a la doctora, vamos a seguir adelante, hagamos lo que tengamos que hacer, el tratamiento que venga. Ya el siguiente paso tendría que ser comunicarle a tus papás, paralelo a lo que te digan exactamente qué tipo de leucemia era la que tenías, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso sería comunicar a la familia. ¿Cómo fue esa parte? Bien, después de que se fue la doctora y demás, llegó el hematólogo que me había dicho, digamos, ¿no? La noche anterior que me tenía que quedar, que se ve que era seguramente, ¿no? Ahí el cabeza, digamos, ¿no? del equipo médico del hospital. Todo esto en el hospital público, ¿no? Y cuando él viene y me visita, yo le pido a él, porque yo ya no sabía cómo comunicar esa noticia, ¿no? Ya te habían dado el nombre Ya técnico completo, ¿sí? No lo sé. Según yo, solo leucemia, creo que no se sabía el tipo todavía. Faltaban análisis, ¿no? O sea, faltaba el medulograma, faltaban detalles, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, voy a llamar a mis padres, por favor dígale usted la noticia, porque yo no sé cómo decirles, ¿no? Entonces los llamé, ya el médico les contó. ¿A quién llamaste? Supongo que a mi padre o a mi madre, no lo sé. Pero sí, me imagino a mi padre, la sensación. ¿Cómo fue esa llamada, don Javier? Bueno, estábamos ansiosos por tener noticias de Matías. Me recuerdo que estaba en la avenida Banzer manejando y me dice Matías, ya tenemos el diagnóstico, te voy a pasar con el hematólogo. Entonces me dice, después de que me saluda, me dice, mire, estamos enfrentando un cuadro de leucemia. Como dice Matías, estamos definiendo qué tipo de leucemia es, pero esto requiere internación y procedimientos para seguir muy rápido, así que le pedimos también su anuencia para proseguir con los tratamientos que hay que hacer, cosa que en el momento le dije que por supuesto, ¿no? Después seguramente Matías nos comenta el traslado, porque posteriormente o ese mismo sábado fue trasladado a la Clínica Universidad de Navarra, que fue donde siguió el tratamiento hasta el final. Pero previo al traslado, tan pronto usted menciona, está manejando, usted recibe la noticia, ¿cómo le comunica usted a su esposa, cómo le comunica a sus hijos el camino que estaban iniciando y todo lo que se venía por delante? Imagínese, yo estaba a la altura de la avenida Banzer y segundo anillo, y recuerdo que fui hasta el 8º anillo. Para quienes no conocen Santa Cruz, nuestros amigos del exterior que tanto nos han acompañado, deben ser, no sé, un transcurso de unos 4 kilómetros de ida y unos 4 kilómetros de vuelta, en que un amargo llanto no podía comunicar nada, hasta que pude tranquilizarme un poco y la llamé a Patricia y le comenté la noticia. Lo cierto que fue terrible, muy duro. Muy duro. Entiendo. Y el tratamiento médico que venía, ¿cómo fue, Matías? ¿Cómo inicia? ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? ¿Y cómo tomaste y sobrellevaste todo esto? Bien, entonces a mí me internan eso, 4 de diciembre en la noche. 5 de diciembre ya estábamos ahí, ¿no? En el hospital. Y ese día se decidió hacer el traslado a la clínica universitaria de Navarra, digamos, ¿no? O sea, pertenece a la misma universidad donde estaba estudiando. Entonces, eso fue el sábado 5 de diciembre, un día después. Llego allá, claro, ya era sábado 5. El mismo lunes siguen los análisis, las cosas que habían que hacer. Mis padres llegan el 8 de diciembre, fecha que es providencial, ya como lo vamos a comentar. Bueno, de ahí se siguen haciendo eso, los análisis, ¿no? Medulograma para ver la leucemia también, qué tipo de leucemia, todas estas cosas. Y ya a mediados de diciembre, si no me equivoco, empiezan los tratamientos, ¿no?
entonces que eran básicamente quimioterapia. Entre los análisis habían dicho que yo tenía como era un 70% de básicamente la leucemia en la sangre, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo las cifras, no me acuerdo exactamente los datos, pero 70%, ¿no? ¿El nombre te acuerdas cómo era? Leucemia mieloide aguda. De mal pronóstico. Ese nombrecito, ese agregado de mal pronóstico, al principio no le captamos realmente la importancia y el significado. Pero luego preguntamos qué significa exactamente de mal pronóstico. Y eso quiere decir en castellano que la probabilidad de supervivencia es muy baja. Eso quiere decir de mal pronóstico. A eso nos enfrentamos. Entiendo. Y con todo este panorama, considerando la explicación médica que vino y en esa síntesis que lo dice todo prácticamente, ¿cómo lo tomaste anímicamente en los intervalos de silencio o en los intervalos que tenías libre? ¿Hablabas con alguien, tus amistades, tus propios hermanos? ¿Te comunicabas con ellos? ¿Cómo eran las conversaciones? Bien, primero yendo por el tema anímico, digamos, ¿no? Lo que comentaba antes, realmente yo creo que viví una gracia muy particular, porque desde ese momento en el que me dieron la noticia sentí una paz interior que duró prácticamente toda la enfermedad, digamos, ¿no? Yo creo que no hubo realmente un solo momento en el que yo me haya sentido, por ejemplo, no sé, abatido interiormente o desesperanzado o con miedo a la muerte. Me acuerdo que eso no había, digamos. ¿Y por qué crees que pudo haber sido eso? Porque te pregunto esto, porque generalmente todas las personas tenemos, bueno, de alguna manera tenemos cierto temor a la muerte, a pesar de que nosotros los católicos profesamos en el credo todos los domingos de que hay una casa, de que va a haber la resurrección de los muertos, confiamos en la palabra de Dios de que hay una casa que tiene morada, bueno, suficientes habitaciones para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me imagino que va por esa línea, digamos, esa tranquilidad. ¿O cuál era el enfoque que tenías para mantener eso? Totalmente. Bueno, a ver, en primer lugar, la fortaleza es un don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese fue el momento en el que me dieron esa noticia también fue un baño de gracia, digamos, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, estaba una fortaleza que solamente puede venir de Dios, ¿no? Y eso, o sea, saber que al final esta vida es fugaz, que lo que vale es la vida eterna. Y bueno, hay otra cosa que a mí también me daba mucho consuelo, no solo consuelo, sino realmente una alegría interior muy grande, algo que yo aprendí ahí en el movimiento mariano, que es básicamente que nosotros podemos ofrecer nuestro sufrimiento. O sea que nuestros sufrimientos, si los vivimos con fe, con amor, con caridad, tienen un valor redentor. También nos hacemos corredentores, ¿no? Entonces, y eso es algo que lo tenemos todos los bautizados, por algo que se llama el sacerdocio común, ¿no? Entonces todos podemos ofrecer esos sacrificios espirituales de ofrecer nuestro sufrimiento con un valor redentor, ¿no? Como unirnos a Jesús en la cruz, ¿no? Entonces era una especie de unión con Cristo crucificado muy grande, ¿no? Entonces eso también me generaba una felicidad, una dicha, que por eso yo digo, lo reconozco como uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Y tus amistades qué comentaban al respecto? ¿Qué te decían? Bien, recibí muchísimo cariño y muchísimo apoyo de todo el mundo. Entonces, desde el primer instante, digamos, allá en el hospital, el día que me internaron y demás, me visitaron todos mis compañeros de la universidad, me visitaban profesores de la universidad que no había tenido todavía, ni que se diga del apoyo de todos mis amigos y todos los seres queridos y conocidos y desconocidos también, aquí en Santa Cruz, ¿no? Todo el mundo me escribía, todo el mundo me hablaba, gente que yo me acuerdo no conocía yo para nada, digamos, ¿no? Todavía a veces me da vergüenza, ¿no? Porque mucha gente me saluda a veces por la calle y yo no reconozco, además que soy distraído, digamos, ¿no? Entonces, pero, o sea, sentir el amor de tanta gente, sin duda es algo que a uno lo levanta, digamos, ¿no? Lo sostiene, entonces. O sea que ese tipo de afecto que te transmitían también es algo muy positivo que te ayuda a salir adelante, ¿no? Sí, sin duda.
ayuda muchísimo. Y en su caso, don Javier, sus amistades, ¿qué le comentaban a usted? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando hablaban de este tema? Mire, yo quiero contarle algo muy particular. Yo creo que yo no tengo el nombre adecuado tal vez, pero en mis palabras voy a tratar de transmitírselo a ustedes. Creo que es un efecto de suspensión. Y me recuerdo que cuando llegamos, me tomo una foto con Matías que estaba en la cama y la comparto esa foto en Facebook y le pido a todas mis amistades que oren por la salud de mi hijo. Y eso me ganó un jalón de orejas muy fuerte de Patricia, que es una persona muy sencilla, muy discreta, y me dice, ¿por qué tenés que estar ofreciendo la enfermedad de nuestro hijo? O sea, ¿por qué tenés que estar publicando? No es algo para publicar. Entonces, la convencí vitalmente que el propósito de eso no era publicarlo por publicarlo, sino porque necesitaba que todos oren por su salud y porque pueda sobrevivir la enfermedad. Ese era el. Y al final se logra una cadena inmensa de gente que oraba, no solamente en Santa Cruz, porque me tocó vivir en Centroamérica, mis amigos porque viví 2 años en Costa Rica, todos ellos, su familia, sus grupos de oración oraban por Matías. Estudié en el colegio alemán, mis hijos también, donde él fue de intercambio a la ciudad, que es una iglesia evangélica, habían grupos de oración que oraban por Matías. Mis compañeros de colegio, algunos que viven en Alemania, en España, en Estados Unidos, también oraban por la salud de Matías. Ni qué decir por todo lo que significa la Universidad de Navarra, a quien le tengo un agradecimiento eterno, y mi familia también, porque no conocía yo en realidad de la orden del Opus Dei, que es una orden católica, pero ese desprendimiento, ese apoyo, esa oración constante, esa compañía que nos dieron a lo largo de todo el tiempo, al punto que el seguro médico, que teníamos un seguro médico internacional, nos ofrecía apoyo psicológico a mi esposa y a mí, y a Matías también, para poder sobrellevar la situación. Y la verdad que nunca acudimos a un psicólogo para pedir ayuda, porque había un efecto, y así le llamo, de suspensión, porque la verdad que yo me sentía sostenido como flotando en el aire, y podía hacer una abstracción de todos los problemas que tenía, porque pasé casi medio año fuera de Santa Cruz, desatendí mi empresa, mi trabajo, las cosas no iban bien, sabía que venían noticias muy malas de Santa Cruz, porque no se puede desatender un negocio por tanto tiempo. Todos los problemas que habitualmente pueden estresarlo a uno y obligarlos a tomar decisiones, la verdad que era como tener una especie de inmunidad a eso. Estaba concentrado solamente en la sanación de Matías, y creo que esa suerte de apoyo y ese conjunto de gente que oraba por él junto con nosotros realmente me daba mucha fortaleza, y de transmitir fortaleza no solo a Matías, sino a toda la familia. Yo creo que eso es algo maravilloso. No sé cómo se puede explicar, ni qué nombre tiene, pero el significado de eso fue tan grande que realmente nos pudo hacer sobrellevar esta situación de una manera maravillosa. Y aprovecho para agradecer a todas las personas que estuvieron al lado de nosotros, dándonos su afecto, su cariño, su apoyo y sobre todo sus oraciones. ¿Diría usted entonces que las cadenas de oración sirven? En realidad, yo puedo dar fe de que esto sí funciona. O sea, más adelante les voy a comentar inclusive por qué funciona. Hay algunos detalles importantísimos. Pero definitivamente los grupos de oración y las oraciones, las porciones, el poder de la oración es inmenso. Creo que es una prueba fehaciente de que sí funciona. Comparto plenamente. 2 apuntes. Uno, yo creo que hay un apoyo fundamental. Como decían los amigos y demás, pero obviamente, por supuesto, padres, ¿no? Padre, madre, hermanos. Pero algo que claro, yo vi realmente el sufrimiento que vivía, digamos, ¿no? Me acuerdo de mi madre ahí, que lloraba. Ella no suele llorar mucho, digamos, pero en ese momento no se podía aguantar, ¿no? Ahí mismo en el cuarto, varias veces, ver el sufrimiento que ella tenía, además del sufrimiento de la dificultad que ella tiene, porque ella es muy reservada en su vida privada. Entonces no le gusta ponerse a la
a la luz pública, ¿no? Claro, entiendo. Y el hecho de que, claro, yo esté en boca de todo el mundo y en presencia de todo el mundo y nosotros ahí como en la gran pantalla, además para ella era un estrés muy permanente, ¿no? O sea, muy fuerte. Y además de eso, claro, ver a su hijo en ese estado de agonía, prácticamente una agonía. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, al final a ella le tocaba estar en una situación semejante a la que vivió la Virgen María, ¿no? En los pies de la cruz de Jesús, ¿no? Entonces, prácticamente la madre compartiendo el dolor, el sufrimiento del hijo, ¿no? Totalmente, perdón, y ahí te interrumpo, y la verdad que rescato mucho tus palabras, porque hacer esta comparación, guardando mucho la distancia, ¿no? Con Jesucristo clavado en una cruz de una manera injusta, frente a su madre, que la mujer que le dio la vida, que lo crió, que está viendo cómo su hijo está sufriendo de manera injusta, vuelvo a reiterarlo, y haciendo la analogía, guardando la distancia, en el caso tuyo, el simple hecho de haberse enfermado sin haberlo buscado. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Hay ciertas enfermedades en las cuales uno indirectamente las podría estar buscando, llevando una vida desordenada. Pero en este caso no fue así. Fue una enfermedad que te llegó de manera sorpresiva y sacudió a la familia. Y ahí le entiendo a tu madre, porque de manera injusta te llegó una enfermedad y de manera injusta estabas vos sufriendo, y no me imagino el sentimiento que ella tenía en ese momento. Así que claro, comparto, respeto muchísimo esa sensación. Sí. Y desde aquí un abrazo para tu mamá y un agradecimiento de antemano, ¿no? por todo el sacrificio que llevó a atravesar estos momentos. Matías, ahora quiero que nos comentes algo al respecto. Entremos un poquito a la parte de los cuidados médicos y al tratamiento en sí. Sí. ¿Qué fue lo que te recomendaron los médicos? ¿Cómo era el tratamiento? ¿Qué cuidados tenías que tener? ¿Y qué sensaciones ya tuviste? Porque según lo que tengo entendido, cuando comienzan las quimioterapias, el cuerpo se debilita. ¿Cómo fue? Bien, para hacer un resumen, yo estuve internado eso del 4 de diciembre y en la clínica desde el 5 hasta mediados de marzo. Todo la primera internación. Luego estuve una segunda internación de 1 mes y 1 semana, 1 mes y medio. Luego que ya fue del 4 de abril hasta mediados de mayo, ¿no? Hasta el 15 de mayo aproximadamente. Pero en esa primera internación, que es donde están todas las quimioterapias, que empiezan más o menos a mediados de diciembre, básicamente fueron primero cuatro sesiones de quimioterapia muy fuertes, muy seguidas. Muy bien. Que las quimioterapias, bueno, tienen toda una serie de efectos, ¿no? Sobre el cuerpo, porque es básicamente inyectar veneno para matar todas las células cancerígenas de la sangre, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, el veneno mata todo, entonces mata también las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, prácticamente todo lo bueno que uno tiene y que uno necesita para vivir, también lo liquida, ¿no? Entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces la quimioterapia es un veneno, ¿no? ¿Eso qué significaba? Bueno, algo muy notorio es la caída del cabello, ¿no? del pelo corporal en todo el cuerpo, ¿no? Adelgazar muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, mi peso normal son 75 kilos. Yo llegué a pesar hasta 50 aproximadamente, incluso un poquito menos. Era prácticamente piel y hueso. Después de unas semanas o quizá un mes, no me acuerdo bien, yo ya ni siquiera podía levantarme o podía caminar muy poco, digamos, ¿no? Después estuve 1 mes en cama, ¿no? Un poco más. Significaba fiebre constantemente, sobre todo en esas sesiones de quimioterapia o poquito tiempo después. Toda una serie de problemas intestinales, digamos, ¿no? Diarrea, vómito, tuve una inflamación muy fuerte en el hígado, una infección en los intestinos, momentos así muy complicados en los que parecía que ya era el final, digamos, ¿no? En estos momentos fueron, asumo, los momentos más difíciles de todo el tratamiento. Sí, supongo que sí. Sí. Ahora, el mayor sufrimiento físico, ¿no? Para Matías. Sí. Y sufrimiento físico, y en lo emocional,
¿Cómo hacías para salir adelante? ¿Y qué papel Bien. tuvo la fe en estos momentos? Absoluta, total, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, lo que creo que yo mantenía en mi estado anímico eran dos cosas. Si se quiere, desde el lado humano, quizá un par de estrategias sin haberlo pensado, ¿no? Simplemente así salía, digamos, ¿no? Entonces, yo tenía recibía mucho afecto humano. Entonces, recibía constantemente visitas, recibía constantemente mensajes de gente que me quería en Santa Cruz, digamos, gente que ni siquiera conocía, o sea, entonces yo estaba, además me sentía muy querido, ¿no? Eso por un lado que creo que es esencial, ¿no? Para una persona que está sufriendo la enfermedad, sentir ese apoyo, ¿no? Ese amor. Familiares, amigos, incluso desconocidos, ¿no? Incluso desconocidos, increíble. Realmente, sí, la generosidad de la gente se vuelca de una manera impresionante. Tanto a nivel de oraciones como a nivel incluso económico, se organizaron rifas, ayudas, digamos, ¿no? Formas de apoyarnos. Entonces, eso por un lado. Bueno, también yo en ese momento estaba saliendo con una chica allá en España, entonces ella también venía, me visitaba, ¿no? Entonces, eh, tener siempre gente, digamos, creo que eso era una cosa importantísima. Dos, tener la cabeza ocupada. Entonces, yo creo que eso igual era muy importante desde el punto de vista humano. Era 2016, fue hasta el 21F, me acuerdo, era todo el tema de claro, el referéndum y demás, entonces prácticamente me volví un activista en Facebook, digamos, ¿no? Entonces me vivía metido en Facebook todo el día, digamos, ¿no? Entonces, eso mantenía la cabeza ocupada. Otra cosa, yo pensaba solo el día a día. O sea, yo no estaba con la cabeza en qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana, qué va a pasar de aquí a un mes, qué va a pasar de aquí a un año. Prácticamente en mi cabeza era no, el día a día, vivir este día, digamos, ¿no? Y si este día, bueno, me toca sufrirla y pasarla mal, bueno, este día pasará, digamos, y cierro los ojos, aprieto los dientes y hasta que pase, digamos, ¿no? Entonces, pero pasaba y una vez que pasaba yo ya me sentía bien, o sea, me sentía bien de nuevo. Entonces, podían haber momentos malos físicamente, pero anímicamente eso me mantenía excelente, ¿no? Y la fe ya juega en el campo sobrenatural, ¿no? Que yo creo que ahí está el tema de esa gracia particular de Dios, de darme una fortaleza especial y de estar completamente abandonado a sus manos, ¿no? Para mí era además un buen negocio, ¿no? ¿Por qué eso? A ver. Eso que lo digo y a mis padres yo creo que les retuerce el corazón, digamos, ¿no? Pero ya mucha gente se lo ha dicho también, ¿no? Entonces, la fe que tenía era, bueno, al final, si me muero, o sea, ya con lo que había visto antes, digamos, ¿no? Lo de los pasajes y demás, y eso todo es para bien de los que lo aman, si me muero me voy al cielo. Ese era mi negocio, digamos, ¿no? Si no me muero, bueno, está bien también, digamos, ¿no? Pero incluso mejor para mí morirme e irme al cielo, ¿no? Pero estabas Yo 100% estaba, seguro que ibas a llegar directo porque está difícil. O yo sea, estaba eso, ¿no? Muchas veces. convencidísimo, yo estaba convencidísimo de ¿Sí? una certeza, pero impresionante, digamos, ¿no? Y una experiencia del amor de Dios grandiosa, increíble, pero en la cruz, o sea, en el dolor se puede ser muy feliz. Entonces lo vivía eso, ¿no? Lo viví eso, entonces yo diría es un momentito de cielo que me tocó vivir en la tierra, digamos, ¿no? Entonces, Esta parte, Matías, me gustaría que nos sí, especifiques un poco. Según lo que hemos escuchado acá con otros invitados que han atravesado momentos similares, nos han comunicado, nos han dicho de que las quimioterapias son probablemente una de las peores cosas que uno puede vivir en el mundo, palabras textuales que nos han dicho de ellos. Vos sí, ahorita lo que nos acabas de mencionar, creo que solamente me lo puedo imaginar como atravesar por una turbulencia o de repente atravesar por una tormenta, pero así sobre piedras y espinas y, en fin, ¿a dónde voy con esto? El papel de la fe, ajá, que está muy firme sí. en tu persona, y lo está. Ahora, en estos momentos así de turbulencia, ¿cómo hacías? ¿Cómo orabas? ¿Cómo encontrabas fortaleza para encontrar esa tranquilidad con la cual hoy te comunicas con nosotros? Bien, yo creo que era hasta simplemente una cuestión de ponerse en presencia de Dios, ¿no? O sea, oración hubo mucha,
no solamente de gente, digamos, ¿no? Sino también mía. Entonces, ahora, por ejemplo, hablaba con mi madre, yo no lo recordaba esto, pero dice ella que lo rezábamos la coronilla de la Divina Misericordia, por ejemplo, no sé si todos los días. Todos los días a las 3 de la tarde. Ajá. A las 3 de la tarde me dijo hora de Santa Cruz, porque ya era las 8 de la noche o las 9 de la noche, ¿no? Pero rezaba el rosario, no todos los días, pero sí lo rezaba, digamos, ¿no? También allá, bueno, allá en Pamplona, yo había contactado antes, digamos, ¿no? Con el movimiento sacerdotal mariano que también está allá, ¿no? Es mucha menos gente que aquí en Santa Cruz, ¿no? Pero también eso, durante el tiempo que yo estuve enfermo, vinieron algunas veces también rezar, digamos, ¿no? El rosario, el cenáculo conmigo, digamos, ¿no? Ahí. Habían traído la imagen, ¿no? De la Virgen de Fátima, entonces la tenía en mi cuarto también, digamos, ¿no? Tenía al frente un crucifijo, entonces también era una forma de estar presente, digamos, ¿no? Con ese Cristo crucificado, ¿no? Entonces 24/7. ¿Qué más? Los sacramentos. O sea, la clínica es de la universidad, ¿no? Y la clínica universitaria es también del Opus Dei. Entonces teníamos presencia constante de los capellanes, que entonces podía recibir la comunión diaria, podía recibir la confesión cuando yo quisiera. Venía un sacerdote, nos visitó mucho tiempo, el padre José Luis. Él nos acompañó mucho. ¿Y la unción de los enfermos la recibiste? Recibí la unción de los enfermos un día, sí. Entonces, tuve mucha presencia de Dios en lo sacramental y en la oración, ¿no? Entonces, por ese lado, claro, estaba muy presente. Estaba firme. Estaba firme. Excelente. Don Javier, cuando hablamos de estos momentos de probablemente, o en realidad, de la parte más difícil de la enfermedad, que es atravesar por todo lo que son la quimioterapia, verlo a su hijo decaído, verlo a su hijo débil, debilitado, ¿cómo hacía usted como padre para transmitir esa fortaleza, para levantarlo y darle ánimos a su hijo y de la misma forma transmitir esa fortaleza y esos ánimos a su familia? ¿Cómo hacía? ¿Cómo fue su vivencia? Mire que eso no fue fácil. Imagínese que creo que cometió un error. Al inicio de cada quimioterapia le preguntaba al jefe del equipo de hematólogos qué probabilidad de éxito tenía esa quimioterapia. Y recuerdo la primera quimioterapia, vamos con el 50% de éxito. Y no nos fue bien. Vino la segunda quimioterapia, vamos con el 30%. Y después bajó la tercera quimioterapia a menos del 20%, y después ya era menos del 10% de éxito. Entonces estaba jugando eso siempre en contra, íbamos camino directo al trasplante de médula. Entonces, ¿cómo hacer para transmitir ese resultado? Nunca me atreví a lanzarle las cifras a la familia, porque me parecía muy cruel. Pero la verdad que no lo sé. No sé qué palabras usaba, porque obviamente la familia todo el tiempo me pedía información de cómo íbamos yendo. Siempre con la esperanza de que uno vaya hacia lo mejor. Y el camino nos mostraba que íbamos en una cuesta, ¿no? Íbamos hacia abajo, era un camino descendente. Y éramos conscientes, porque siempre los médicos nos dijeron que el hecho de que sea una leucemia mieloide aguda de mal pronóstico, obviamente sabíamos de entrada que era de difícil supervivencia. Entonces sabíamos que era muy complicada la situación. No le sé responder. La verdad que no sé cómo lo hacía, pero Pero encontraba la forma, sí. Sí. Y Matías, en esta etapa de la enfermedad, del tratamiento, ¿hubo algún momento en el que cruzó por tu mente rendirte? Yo creo que no. Sí hubieron momentos de cansancio, eso sí. De hecho, tengo una sola vez el recuerdo de haberle dicho a mi madre cómo habría estado. Yo creo que ya realmente la quimioterapia me tenía muy mal. Y que en algún momento agarré y le dije así de mucha confianza, decirle estoy cansado. No dije más. Se rompió a llorar de una manera desconsolada y ahí me acuerdo que yo dije, pucha, me lo debí guardar. Me lo debí quedar para mí mismo, digamos, ¿no? Rendirme, bueno, es que
yo creo que yo estaba abandonado completamente en las manos de Dios, ¿no? Entonces, en mis planes no estaba... Yo prácticamente creo que había asumido la muerte, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma extraña, porque creo que no era quizá del todo consciente de lo que eso implicaba, este, pero yo me sentía muy en paz, ¿no? Entonces, con lo que sería morir, digamos, ¿no? De manera que ya luego, cuando fue, que creo que me adelanto, pero cuando ya nos comunican la noticia de que la leucemia había remitido y ya después de la recuperación y prácticamente ver, bueno, no me morí, entonces digo, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora toca seguir viviendo y ahora qué hago, digamos, ¿no? O sea, no llegaba a mis planes hasta tanto, ¿no? Ah, antes de llegar a esa etapa, tal como lo mencionábamos en un momento, ¿no? Una enfermedad tiene un tratamiento médico y un tratamiento médico tiene un inicio y un final. Cuando ya estaban llegando a la parte final del tratamiento médico, ¿qué le comunicaron los doctores, don Javier? Estábamos con Matías en su habitación y los doctores nos pidieron una reunión. Entonces salimos y fuimos a otro ambiente y era una salita que recuerdo que daba al lado del ascensor. Y cuando nos tocaba ir a tomar un café o algo así, cuando entraban los médicos a esa salita, siempre veía que los familiares salían muy acongojados o llorando o con lágrimas en los ojos. Entonces no era una salita, digamos, para buenas noticias, era una salita para noticias complicadas. Cuando entramos a la sala, ya advertía que la cosa no iba bien y entonces el doctor Rifón, que era el jefe del equipo, nos dice que la situación se había vuelto muy compleja, que prácticamente se habían agotado todos los protocolos de quimioterapia, trasplante y quimioterapias post-trasplante también, pero que la enfermedad nos había ganado y, y que no quedaba más por hacer. En realidad se trataba más de cuidados paliativos y de calidad de vida, pero una calidad de vida con un horizonte muy corto. ¿Le dieron un tiempo estimado de vida? No nos dieron, pero nos dijeron que era bueno que nosotros entendamos que había agotado todo lo que se podía hacer. Entonces prácticamente no había nada más que hacer. Llegamos a ese punto. Y eso es lo que genera un punto de quiebre, porque nos hace reaccionar y nosotros pedimos que vayan a España inmediatamente sus hermanos, porque el tiempo estaba jugando en contra nuestra. Esa era la verdad. Entonces llegan los chicos y Camila, nuestra hija mayor, que comenzó ella con el movimiento mariano, primero, después fue Matías, nos dice, ante esta situación, si la ciencia no puede, estamos tan cerca de ir al santuario y a visitar y a pedir a la Virgen de Lourdes que interceda por nosotros. Es la patrona de los enfermos. Y estando en el norte de España era cruzar la frontera y en el sur de Francia está Lourdes. Pero el estado débil, los médicos, ¿cuál fue su reacción? En realidad, cuando les comunico que nosotros queríamos hacer eso para llevar a Matías allá, fue unánime la respuesta en el sentido de decir, es una irresponsabilidad completa pensar en algo así. El estado de debilidad era tan grande que podíamos comprometer su salud, su vida, en una aventura de esa naturaleza. Fue un diálogo muy respetuoso, con mucho cariño, por supuesto, con ellos, pero costó hacerlos entender que ya habíamos tomado la decisión de llevarlo. Entonces que firmar todos los papeles y garantías y los cuidados que sean necesarios para poderlos llevar a Lourdes. Y el punto de quiebre fue así. Si la ciencia ya no puede y ya llegamos al final del camino, el único que puede es el Señor. Dios lo puede. Y la Virgen va a interceder por nosotros. Estos chicos son del movimiento mariano, con una fe muy grande y con una fortaleza muy grande de tanta gente que ora por él, que a través de la oración lo vamos a lograr. Y al final logramos convencerlo y se hizo el viaje y fuimos a Lourdes. Si quiere le cuento muy rápido cómo fue. Claro, por favor, sí. Llegamos un jueves santo a Lourdes y estuvimos ahí hasta el fin de semana, hasta el domingo,
Fue un viaje que obviamente para una persona como estaba Matías en ese estado de debilidad no debe haber sido del todo placentero, pero fue algo muy, muy grande, muy, muy fuerte. Recuerdo que llegamos al santuario, imagínense Jueves Santo, la cantidad de gente y de peregrinos que había, y me acerco al guardia que estaba cerca de la gruta y le digo, mire, ¿lo ve ese joven que está con el abriguito azul allá? Apenas se puede sostener en pie y él tiene esta enfermedad en este estado y necesitamos que él llegue al santuario. ¿Usted me podría hacer el favor de saltar la fila para hacerlo traer? Y obviamente me lo concedió. Y bueno, estuvimos en el santuario y en oración ese y el día siguiente y posteriormente. Eh, y curiosamente termina ese ciclo de estar en Lourdes con una presencia que le diría que es mágica. Y después volvemos a Pamplona, pero no volvemos a la clínica. Y nos llaman de la clínica y nos dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya están en España? Sí, ya estamos de vuelta, estamos en el departamento, pero ¿y no van a venir a la clínica? Bueno, Matías está con sus hermanos, con nosotros, está bien. Vengan que necesitamos hacer unos análisis, porque querían verlo, ¿no? Obviamente. Perdón, ahí lo interrumpo. Volvamos un momento al santuario. Cuando te hacen pasar, Matías. Te hacen pasar, saltan a todas, y me imagino esa cantidad de gente que había, un Jueves Santo, ¿no? Yo no conozco el santuario, pero tengo entendido que tiene como que 3 niveles, Sí. ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes exactamente a dónde te hacen pasar Bien. y cuáles fueron, en el estado de debilidad en el que estabas, me gustaría que nos des algunos detalles y sobre todo, ¿cómo oraste? ¿Cómo pediste? ¿Qué pediste? Bueno, yo creo que hay un detalle. Nosotros cuando llegamos a Lourdes, la primera vez llegamos y primero fuimos a una misa que además era otra iglesia, no era en el santuario, ¿no? Otra iglesia, la misa en francés, no nos enteramos de nada, ¿no? Entonces ninguno de nosotros hablaba francés, ya. Ahora mi hermano un poquito, digamos, ¿no? Y eso fue lo primero, ¿no? Ir a misa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es el mejor modo de empezar, digamos, ¿no? Esa peregrinación. Y de ahí en el santuario, bueno, sí, está, digamos, ¿no? La explanada, como que las 3 capillas, los 3 niveles, pero a la derecha es donde está la gruta. Entonces, donde está la gruta y donde está el río. Entonces, yendo a la gruta, ahí es donde la gente hace peregrinación, bueno, donde está la gente en realidad la cola, ¿no? Para acercarse a donde fueron las apariciones de la Virgen, ¿no? Entonces, esa fue la cola ahí que adelantamos. Y fue, bueno, fue básicamente entrar, ver las paredes, digamos, ¿no? De la gruta, tocar, digamos, ¿no? Y ahí también hay, no sé si es la humedad o es que Emana agua. emana agua, digamos, Ujú. ¿no? Pero sí, eso. Me acuerdo que había una recomendación médica, entonces no podía tomar agua por una cuestión de las defensas, ¿no? Que Claro, estaban muy sí. bajas. Tampoco entrar a las piscinas, por ejemplo, que habían, entonces eso, por ejemplo, estaba vetado, ¿no? Pero entramos, sí, ahí a la gruta, entonces me acuerdo de eso, tocar las paredes y demás, ¿no? Entonces, simplemente un momento de hacer oración ahí, digamos, de decir, bueno, madre, estoy aquí, digamos, ¿no? Estoy en tus manos y ya. Y después de eso habremos rezado seguramente rosario, no sé si hubo una misa ahí mismo, pero eso, y después nos quedamos 2 días, ¿no? Sí. 2 días en Lourdes, y bueno, ya volvemos domingo. Y viene lo de me imagino, el compartir en familia, porque estaban tus hermanos, Sí. estaban todos juntos. Ese intervalo me imagino que también fueron momentos agradables, a pesar de toda tu debilidad, Sí, sí, sí. ¿no? Hasta que ya volvemos a los análisis. Entonces, usted recibe esa llamada y coméntenos ya cuando regresan a esos análisis que me estaba diciendo. Llegamos y le hacen unas pruebas donde estaba la punción a la médula, el medulograma, para ver el impacto de la presencia de la enfermedad. Y después, al día siguiente, nos piden repetir el análisis, no sé si fue al día siguiente o 2 días después. Y unos días después de eso, deben haber sido 3 o 4 días posterior, me llaman que vaya urgente a la clínica. Estábamos en el departamento con los chicos. Y entonces voy a la clínica, entro a la sala de reuniones de los hematólogos y era un ambiente de fiesta. Entonces les pregunto, hola, ¿cómo están? Y todos se acercan, me abrazan y me dicen, tenemos una noticia maravillosa para darte, tu hijo está sano. ¿Cómo? Sí, está sano. La leucemia ha desaparecido, hemos repetido la prueba
hemos visto la consistencia y la rigurosidad de todos los análisis y no hay presencia de la enfermedad en el cuerpo de tu hijo. Tu hijo está sano. Y no solo está sano, sino que no repite una leucemia de esta naturaleza. Está absolutamente sano. Y en este momento no tenemos una explicación científica para decirte cómo se ha logrado. Pero tu hijo está sano. Impresionante. Me imagino. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue el transmitir a la familia este momento cargado de tanta felicidad? Yo creo que los vecinos del departamento y los del piso de arriba y los del piso de abajo se tienen que haber enterado también, y los de los otros departamentos del mismo piso también, porque la algarabía que se armó cuando comuniqué esto fue... ¿Lo hizo por teléfono? ¿Lo hizo en No, vivo y no en lo hice directo? por teléfono, me la aguanté y fui caminando hasta el departamento que estaba a unas 4 o 5 cuadras de la clínica y ahí lo comenté con ellos. Fue algo maravilloso, hermoso, maravilloso. ¿Qué sensación fue recibir esta noticia? La verdad, no me acuerdo. Me imagino, entonces así de bueno fue, así de bueno fue. Qué bien. Sí, che. la verdad es que no, o sea, no registro el momento, pero me imagino que, o sea, de una alegría muy grande, pero con esa especie de sorpresa, ¿no? Porque como te decía, yo había asumido que yo me iba. Entonces yo ya había asumido que me moría, ¿no? Entonces fue la gran sorpresa decir, bueno, voy a seguir vivo, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué, digamos, no? ¿Para dónde va? Bueno, hago un paréntesis aquí que creo que es importante. Se habrán dado cuenta que Matías es un joven no solo muy espiritual, sino además muy sereno. Tan sereno que este tipo de emociones que a cualquiera lo podría o derrumbar o reventar de alegría, lo toma de esa manera. Es su forma de ser. Sí. Sí, lo he notado, lo hemos notado y quedará registrado. Pero ahora, ahí tengo varias preguntas. A ver, primero, antes de la pregunta, un comentario. Vuelvo a reiterar, el momento de tanta alegría, no imagino, o sea, tiene que haber sido una alegría inconmensurable y realmente, como usted dice, probablemente todos los vecinos se han de haber enterado. No me imagino ese abrazo, esa efusividad, ese agradecimiento a Dios, ¿no? Que ustedes ahí en la intimidad de la familia pudieron vivir. Y ahí te hago una pregunta, Matías. ¿Dirías entonces que tu intercesora para tu sanidad fue nuestra Madre la Virgen de Lourdes? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahí comentaba una cosa antes. Mis padres llegaron el 8 de diciembre. 8 de diciembre también en la Universidad de Navarra siempre se celebra se hace una novena para la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que es el 8, que es la Virgen de Cotoca aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí se celebraba la misa, ¿no? Con el prelado Opus Dei, que era Monseñor Echevarría en ese entonces. Rezaron especialmente por mí. 8 de diciembre llegaron mis padres. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Y la Virgen de Lourdes, cuando se le aparece a Santa Bernadette, lo que le dice es, yo soy la Inmaculada Concepción. Es el momento, se lo decía en el momento en el que en la iglesia, en Roma, en el Vaticano, se estaba declarando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es como decir, bueno, hay una serie de diosidencias que dicen, sin duda alguna, o sea, el papel de la Virgen es fundamental, digamos. Entonces, como intercesora y valga la aclaración para las personas que nos están viendo, ¿no? Dios es el que tiene la primera y la última palabra, pero como católicos tenemos una madre que nos escucha, que intercede, y ustedes hoy son un testimonio de vida que bueno, sus palabras lo dicen todo, y me alegra escucharlo de que sí, ella fue tu intercesora número uno, ¿no? En estos momentos. Ahora, ahí ya está sano, la familia, la alegría, me imagino la noticia por todas partes en el mundo, ya entre sus amistades, a eso me refiero. A todo esto, sí, Matías, ¿le preguntaste alguna vez o te preguntaste, ya volviendo ya a esta etapa y rescatando tus palabras, ¿y ahora qué? Desde ese momento a la fecha, ¿alguna vez te has puesto a reflexionar para qué o por qué te pasó esto? ¿Por qué o para qué te pasó esto? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en tu caso, así como las personas que vinieron antes que vos y se sentaron acá,
y nos transmitieron también sus testimonios. Han pasado por caminos similares y con la fe, por una parte, y la voluntad de salir adelante, lograron salir adelante, ¿no? Con la fe puesta en Dios y con la voluntad. Ahora, han pasado pruebas muy difíciles todos y lograron llegar a la victoria. ¿Alguna vez te has puesto a pensar para qué Dios te puso en ese lugar y probablemente te dio una nueva oportunidad de vida? No es necesario que tengas una respuesta, tranquilo, porque creo que es una pregunta que todos la vamos a tener en algún momento, todos aquellos que de alguna forma tuvimos una enfermedad que nos visitó repentinamente, atravesamos momentos difíciles, pero hoy estamos aquí para contarlo. Así que si no tenés ninguna respuesta, no hay ningún problema, ¿no? Pero me gustaría escuchar alguna opinión al respecto. Bueno, yo creo que el por qué nunca me lo pregunté. O sea, el por qué, bueno, además porque nos lo dijeron los médicos, ¿no? O sea, no hay un por qué, no se tiene, bueno, por lo menos entiendo todavía, el conocimiento científico de por qué pasa, digamos, la leucemia, de dónde viene, digamos, ¿no? Eso por un lado, digamos, ¿no? Humano, si se quiere. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No sé, nunca me llegó, digamos, ¿no? Esa pregunta. Simplemente la asumí, ¿no? La asumí y dije, o sea, es una oportunidad de vivir este amor sacrificial de Cristo, digamos, ¿no? Entonces ese amor oblativo de entregarse y de entregar eso por amor, digamos, ¿no? Entregarse por amor, ¿no? Entonces lo vi eso como quizá un para qué, por lo menos el para qué sigo aquí no lo sé, pero el para qué me llegó, o sea, yo lo veo muy ahí. Era una gracia, la enfermedad yo la viví como una gracia, como un regalo, que me permitía identificarme con Cristo y unirme a Él de un modo casi místico, digamos, ¿no? En la enfermedad, en el sufrimiento, ahí sí. Y a la fecha, ¿cuánto ha cambiado tu forma de ver la vida, toda esta enfermedad, toda esta experiencia? Yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo ya desde antes vivía, claro, una vida como católico practicante, digamos, ¿no? Entonces muy convencido y demás. Pero claro, lo que pasa es que ya cuando uno además vive esto, yo creo que ya forma parte de la identidad de uno, ¿no? Entonces, quién es uno va ligado indefectiblemente de eso que uno ha vivido, ¿no? Forma parte ya de la historia de uno, de quién es uno, de su relación con Dios. Entonces, deja una experiencia de Dios muy profunda, ¿no? Muy profunda. Sin duda alguna, sin duda alguna. Don Javier, y en su caso, como padre y como también guerrero que atravesó todo este camino y mantuvo la fortaleza, de una forma u otra, mantuvo la fortaleza anímica de su familia y logró moverse y bueno, llegar aquí y dar junto con su hijo un grandísimo testimonio de vida. ¿Cómo cambió su forma de ver la vida y ahora cómo estamos? Mire, yo creo que esto ha dejado grandes frutos. Yo veo, por ejemplo, en muchas personas, para hablar primero de lo general, que de repente eran católicos o evangélicos o cristianos de etiqueta, ¿no? Y esta fue una oportunidad para moverlos a descubrir a Cristo, el sufrimiento, y realmente poder acercarse a través de la oración por una tercera persona para ayudar, para colaborar, para orar por él, por su salud. Pero el efecto indirecto fue que los aproximó a Dios y los apegó y los hizo fortalecerse en la fe. Yo creo que hay un impacto grande en las personas que sí se apegaron y llegaron a la oración, y seguramente a partir de eso lo hicieron ya un hábito y después una necesidad y el confort de sentirse protegido, el confort de tener esa confianza que tenemos un Padre que realmente nos escucha. Pero tenemos que orar, ¿no? Y tenemos que nutrirnos de esa oración y tenemos que hacer un hábito, una disciplina de eso. Yo creo que en general, porque lo he escuchado en más de una persona esto. Ahora, yo le diría que en lo personal hay cambios muy importantes.
Yo le diría que uno como persona puede tener ciertas aspiraciones a tener logros en lo deportivo, especialmente cuando uno es joven, ¿no? A tener logros en lo académico, cuando está en la escuela y principalmente en la universidad, o cuando va a hacer una maestría. Y uno va conquistando y es como que va colocando banderitas. Y después empieza el ámbito de lo profesional, ¿no? De logros que uno va escalando en lo profesional. Y luego el ámbito en lo empresarial, que tiene que ver con el mundo básicamente material. Y después empiezan a aparecer esos logros que no son en beneficio propio, sino que son en beneficio de los demás. Es ese amor al prójimo. Que tuve una transición a través de la dirigencia agropecuaria que ya empezaba a servir en realidad a los demás. Y ahí empecé a descubrir también, en ese momento, lo gratificante que es dar, porque uno siempre de repente antes está pensando en recibir, no, quiero conquistar esta medalla, quiero conquistar este título, quiero conquistar esta meta en cuanto a lo empresarial, en cuanto a crecimiento, qué sé yo, utilidades, ventas, etcétera. Pero ese otro ámbito empieza a fortalecerse y a crecer en uno. Y a partir de esto uno siente que ha sido tan bendecido, recibido tanta gracia que dice, bueno, hasta mi último suspiro de vida, no es que esté en deuda con Dios, pero siento la necesidad de servir. He recibido tanto que obviamente me siento feliz de poder dar. Y es por eso que puedo servir en mi iglesia. Es por eso que quiero trabajar aún con más y con mayor ahínco en los programas de caridad, especialmente, reitero, con el Hospital Oncológico, y aprovecho para hacer una invitación a las personas que quieran apegarse a la Parroquia Sagrado Corazón de María, conocida como Capilla Quipetrol, y también al Hospital Oncológico, y que quieran apoyarnos. Lo haremos con mucho gusto, con codo a codo, seguro lo vamos a lograr. De hecho, ya tenemos logros importantes. Yo creo que eso ha causado un gran cambio en mi vida. Y yo creo que eso es muy gratificante, realmente gratificante. Sin duda alguna, sin duda alguna. El hecho de que la ciencia hubiera llegado a sus límites y que la fe una vez más nos demuestre que no tiene límites, hoy es algo que está palpable aquí en esta mesa. Ahora, ahí en esa línea, creo que esto es muy, muy importante. La que tuvo la idea fue tu hermana. Sí. Camila. Ajá. Ella tuvo la idea. Sí. ¿Le agradeciste alguna vez por haber tenido esa reacción? Esa reacción no la tiene cualquiera. Sí. Sí. Para nada. En lo absoluto. Y es más, ofuscados. claro que sí, me imagino, sin duda alguna. ¿Le agradeciste alguna vez? Dos cosas. Una, bueno, uno no se me había ocurrido agradecerle. Dos, es que creo que no sabía exactamente qué era su idea, pero Nació de ella. Pero ahí está, ahora me entero. Y bueno, como va a escuchar por aquí, obviamente, de todas formas se lo voy a decir en persona, pero aprovechar, sí. Por supuesto, a Camila especialmente ese agradecimiento, ¿no? Entonces, sin duda, ella fue una especial intercesora para toda nuestra familia. O sea, yo creo que al final es siempre Dios, ¿no? Sí. Pero siempre a Dios le gustan los mediadores, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta en la vida de nosotros primero a través de la Virgen. Y de la Virgen escoge a Camila, ¿no? Entonces escoge también una mujer, digamos, ¿no? Entonces, mi hermana mayor. Y a partir de ella ya va llegando la familia, ¿no? Al resto de nosotros. Y realmente nosotros sí hemos empezado a vivir una vida realmente mucho más convencida en la fe. Empezó por ella, cuando ella empezó a ir también con 15 años y demás. Entonces fue como una semillita, digamos, ¿no? Sí. Qué importante tener, ¿no? O sea, tener en la familia este tipo de personas que tienen la fe y que pueden transmitirla. Y sobre todo, transmitir y recordar en este tipo de momentos. Sí. Como usted lo dice, estábamos ofuscados. Entonces, y la fe te enciende las luces. Sí. La fe te levanta, la fe te sostiene. Sí. Entonces, qué bien que... Y se lo digo especialmente porque también hay en familias donde a lo mejor una persona es muy creyente, muy practicante y le es muy difícil a lo mejor poder transmitirle eso a la familia, o la familia se resiste, digamos, ¿no? Entonces ánimo, no se desanimen,
porque vale la pena y realmente al final Dios obra, ¿no? Dios obra, llama a la familia, digamos, ¿no? Entonces, se salva uno, se salvan todos, digamos, ¿no? Así es, totalmente. Matías, hemos hecho un análisis cortito de todo lo que has vivido. Probablemente hay muchos detalles que de repente, con el paso del tiempo, solamente vos los recordás, solamente usted, don Javier, lo recuerda, tu mamá, tus hermanos, los familiares cercanos. Entonces, en este caso sí, acorde a tu vivencia, acorde a tu experiencia y a los momentos difíciles que nos manifestaste, si pudieras retroceder el tiempo e ir a alguno de esos momentos, probablemente alguna de las quimioterapias, o en ese momento donde comentaste y dijiste, mamá, estoy cansado. Sí. En ese momento, si pudieras retroceder el tiempo, en uno de esos momentos, ¿qué te dirías a vos mismo? Yo creo que, bueno, yo sigo siendo un caso muy particular incluso en el programa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que más que decirme algo a mí para pasar mejor la enfermedad o para sobrellevarla mejor o lo que sea, yo me diría que guarde muy, muy profundo en el corazón esa experiencia del amor de Dios, esa confianza y ese abandono en su providencia. Yo que no lloré ahora, ya me estoy emocionando, ¿no? Que guarde eso, que guarde ese recuerdo, digamos, ¿no? Porque si bien para mí ese fue un desierto muy, muy feliz, muy excepcional, en la vida vienen otros momentos de desierto, ¿no? Vienen muchos momentos de desierto. Entonces, poder recordar esa experiencia fundante del amor de Dios, que es profundo y que nunca falta, guardarlo eso, para en esos momentos difíciles también saber retomar fuerzas de ahí, ¿no? Perfecto. Don Javier, si usted pudiera retroceder el tiempo, quizás a ese momento donde recibe la primera llamada cuando está manejando, o en ese momento exacto cuando le comentan de que el grado, el nivel de agresividad de esta enfermedad de la leucemia que tenía Matías era de un pronóstico bastante delicado y tenía el peor pronóstico. ¿Qué haría? ¿Qué se diría a usted mismo? Mire, yo creo que cualquier padre que recibe una noticia de esa naturaleza, y obviamente con esas probabilidades de supervivencia mínima, es un shock terrible para cualquier persona. Por más sereno y espiritual que sea, es un shock terrible. Pero lo que sí tengo plena seguridad es que la única forma de sobrellevar este camino es con la oración y con la confianza en Dios. Porque todos los recursos económicos, científicos, todo lo que usted quiera, eso es finito, tiene límites. Pero el poder de Dios y el poder de la oración no tienen límites. Si usted cuenta con eso y si usted puede hacer que en torno suyo la gente ore en unidad por esa misma intención, seguramente que el Señor nos va a escuchar. Entonces, no tengo duda de que repetiría el camino que nosotros transitamos porque creo que es la forma de hacerlo. Y llegamos a esta victoria gracias a eso. Y yo creo que las personas que estén transitando por una situación similar a la que nosotros vivimos en ese momento, tienen que tener la seguridad que si lo hacen, lo van a lograr. Y van a hacer y lo que va a suceder es la voluntad del Señor. Háganlo con total convicción que va a funcionar y se van a sentir no solo en paz, sino además con el gozo de estar en la presencia del Señor. ¿Y qué le podría recomendar a los padres que hoy nos están viendo, que de repente tienen sus hijos que están atravesando este camino o iniciando este camino? ¿Qué podría recomendarles frente a los momentos de dolor, de incertidumbre, de soledad? Bien, todas las personas tenemos diferentes maneras de recibir las noticias y de encararlas. Pero honestamente creo que si nosotros hacemos una entrega profunda de la situación a Dios, en primer lugar, ya estamos encomendando a las mejores manos. Y el Señor hará lo propio con los médicos. Entonces ese es el punto de partida, yo creo que, y es la base, son los cimientos
para poder construir esa confianza en torno a la unidad de la familia, de ese círculo íntimo de amigos, de compañeros, de profesores o de lo que fuera, compañeros de trabajo. Pero es muy importante trabajar en equipo y es muy importante que toda la familia se una para trabajar en este equipo. Yo creo que eso es fundamental, no dejar la oración nunca. Así es. Matías, para ir cerrando este espacio, ¿qué recomendación podrías darle a aquellas personas que están iniciando este desierto? Bien, creo que lo fundamental es la fe. Lo que decíamos antes, ¿no? La definición, ¿no? Entonces, confianza y abandono. Eso yo creo que es lo más importante. Otros consejos, en humano eso, ¿no? En humano, tener la cabeza ocupada para no darle vueltas excesivas a las preocupaciones, a las dificultades. Apoyarse mucho en la gente, tener una red de apoyo, tener un círculo de amigos, de seres queridos, acoger ese amor, ¿no? O sea, sentirse amado yo creo que es importantísimo, y dar amor, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa fundamental para sobrevivir, para saber llevar el sufrimiento, es necesario encontrarle un sentido. Para mí ese sentido estaba en que mi sufrimiento yo lo podía ofrecer. Entonces es un acto que nosotros como bautizados tenemos eso, ¿no? Entonces es lo que se llama el sacerdocio común. O sea, nosotros podemos ofrecer espiritualmente nuestras vidas, nuestro sufrimiento, lo que somos, nuestro trabajo, todo, ¿no? Y entonces hacerlo eso una ofrenda a Dios, digamos, una ofrenda agradable a Dios. Y a la vez podemos hacer que eso repercuta en el bien de las demás personas, ¿no? Y lo vemos en los frutos, ¿no? Vimos que mucha gente se acercó a Dios, vimos mucha gente que se volvió a orar. Que esos son, yo creo que los verdaderos milagros detrás del milagro. Que son los milagros espirituales y son de valor infinito, ¿no? Porque al final, si uno se queda en esta vida o se va, es algo temporal. Al final todos nos vamos a ir, ¿no? Es la única certeza que tenemos. Es la única certeza que tenemos. Así es. Pero la vida eterna es lo que lo vale todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Y vivir el día a día, ¿no? Entonces, para no estar preocupándose, angustiándose del futuro. O sea, cada día le basta cada día tiene su propio afán, ¿no? Entonces, eso. Perfecto. Bueno, a nombre del equipo de Pruebas de Fe quiero darle las gracias por venir acá, por darse el tiempo, por transmitir este testimonio lleno de fe, lleno de momentos donde nos han demostrado de que la ciencia tiene límites. Nosotros como personas, como humanos, tenemos límites. Nos han demostrado que a pesar de esos límites, cuando nos aferramos a la fe, encontramos la fortaleza necesaria para poder empujar a nuestra familia a salir adelante. Usted, don Javier, nos ha demostrado de que como todo padre querendón de su hijo y preocupado por su hijo, antepuso cualquier situación ligada a la salud suya, a su economía, a su propio negocio, porque primaba la necesidad de sacar adelante a su hijo. Y es decir, de alguna manera hoy aplica ese dicho que tenemos, mover cielo y tierra en algunas cosas, porque primero está la salud del hijo. Y para aquellos que somos padres, la verdad que es así. Cuando nuestro hijo está resfriado o se cae o se machuca, corremos a buscar la forma de curarlo, de sanarlo para evitar un dolor. Y cuando nuestro hijo de repente cae en este tipo de situaciones, qué importante también es ser fortaleza para el hijo y para toda la familia. Así que, don Javier, la verdad que hoy nos deja muchísimas enseñanzas. Gracias por estar aquí. Y algo que quería mencionar, sí. Pequeño detalle. Hay una cosa que yo lo hallo fundamental, y eso te lo agradezco eternamente, y a mi madre también, y es uno en la vida lo más cercano que puede experimentar al amor que Dios nos tiene es el amor que nos tienen nuestros padres. Entonces, porque Dios es Padre, ¿no? Entonces, el hecho de que uno sea también eso, ¿no? El reflejo de ese amor de Padre. Muchas gracias. Amén por eso. Amén. Gracias, Matías, de verdad, y gracias por tu testimonio de vida, y estoy seguro de que esto va a llegar muy lejos, muy lejos. Gracias. Gracias. Fuerza y fe.
vemos la próxima.